El olor a ozono y a llanta quemada fue lo primero que me golpeó. Un perfume áspero que se coló por las rendijas del viejo Mercedes. Un coche que mi esposo, que en paz descanse, había cuidado como a un hijo. Se detuvo sin previo aviso, tosiendo una última bocanada de humo negro antes de sumirse en un silencio sepulcral. La ironía no se me escapó. El motor, tan lleno de vida hacía unos minutos, ahora yacía inerte, al igual que el hombre que tanto lo amó. Estaba sola, varada en el acotamiento de una carretera desconocida, con la noche como única compañera. El reloj del tablero, con sus números verdes y fantasmales, marcaba las 12:07. A mi derecha, un restaurante de carretera, oscuro y cerrado, se erigía como un monumento al abandono. Su letrero de neón, con la mitad de las letras fundidas, parpadeaba erráticamente: El Cerruce. El resto de las letras habían desaparecido, víctimas del tiempo y la negligencia. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era por el frío de la madrugada. Era esa sensación primordial, ese instinto que te grita que algo no anda bien. Me froté los brazos intentando generar algo de calor y miré a mi alrededor. La oscuridad era casi total, apenas perforada por la luz lejana de la luna creciente que se asomaba tímidamente entre las nubes. Los árboles, a los lados del camino, parecían siluetas de gigantes encorvados, sus ramas como dedos esqueléticos apuntando hacia el cielo. Dentro del coche me sentía como en una jaula de cristal, expuesta y vulnerable. Cada crujido de las hojas, cada silbido del viento, me hacía saltar. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿10, 20 minutos? El tiempo parecía haberse estirado, volviéndose denso y pegajoso como la melaza. Mi mente, siempre tan pragmática, comenzó a repasar las opciones. Podía quedarme en el coche hasta el amanecer, rezando para que un alma caritativa o una patrulla de la policía pasara por allí. O podía intentar caminar hasta encontrar ayuda, aunque la idea de aventurarme en esa oscuridad insondable me aterraba. Saqué mi celular del bolso, un elegante Louis Vuitton que mi hija me había regalado en mi último cumpleaños, un gesto de cariño que en ese momento se sentía absurdamente fuera de lugar. La pantalla se iluminó, mostrando el temido mensaje: sin servicio. Por supuesto. Era como si el universo conspirara para dejarme completamente aislada. Un suspiro de frustración escapó de mis labios. Tranquila, Elena, me dije a mí misma. Has pasado por cosas peores. Y era cierto. Había enterrado a un esposo, criado a 2 hijos y navegado las turbulentas aguas de un negocio familiar al borde de la quiebra. Pero esto era diferente. Esta soledad era tangible, opresiva. Decidí que la inacción era la peor de mis opciones. Tomé una linterna del compartimento de guantes, una de esas pesadas y metálicas que mi Roberto siempre insistía en llevar. Su peso en mi mano me dio una extraña sensación de seguridad. Antes de salir, me miré en el espejo retrovisor. El rostro que me devolvió la mirada era el de una mujer de 63 años, con el cabello plateado recogido en un moño prolijo y unas cuantas arrugas de preocupación marcadas alrededor de los ojos. Pero en esos ojos, a pesar del miedo, ardía una chispa de determinación. No me iba a dejar vencer por un coche descompuesto y una carretera solitaria. Abrí la puerta con cuidado, el sonido metálico rompiendo el silencio de la noche. El aire era frío y húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada y la vegetación. Apunté la linterna hacia el restaurante. La fachada estaba desconchada, la pintura blanca agrietada y manchada por la intemperie. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían ojos ciegos que me observaban desde la oscuridad. La puerta principal, de madera maciza, estaba cerrada con un candado oxidado. No había señales de vida, ni una luz encendida, ni el más mínimo ruido que indicara la presencia de alguien en su interior. Me acerqué con cautela, mis pasos resonando en el asfalto. El haz de luz de la linterna barría la fachada, revelando detalles que aumentaban mi inquietud. Había un viejo triciclo de niño volcado junto a la puerta, sus ruedas apuntando al cielo como una súplica silenciosa. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? ¿A quién había pertenecido? La maleza crecía sin control alrededor del edificio, invadiendo los escalones de la entrada y trepando por las paredes como enredaderas hambrientas. Todo el lugar emanaba un aura de tristeza y abandono, de historias olvidadas y sueños rotos. Me detuve frente a la puerta, la sensación de desasosiego creciendo en mi pecho. Había algo en ese lugar, algo que no podía explicar, una presencia invisible que me hacía sentir como una intrusa. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar a la relativa seguridad de mi coche cuando lo oí. Un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento. Pero no, era una voz humana, una voz rasposa y cargada de advertencia.
No deberías estar aquí. Las palabras parecieron materializarse en el aire, helándome la sangre. Giré sobre mis talones, barriendo la oscuridad con el haz de la linterna. No había nadie. Estaba completamente sola, o eso parecía. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor desbocado que amenazaba con salirse de mi caja torácica. ¿Quién anda ahí?, pregunté, mi propia voz sonando extrañamente aguda y temblorosa. El silencio fue la única respuesta, un silencio pesado, cargado de tensión. Me quedé inmóvil, aguzando el oído, intentando captar cualquier otro sonido que delatara la presencia de la persona que me había hablado. Pero solo escuchaba el latido de mi propio pulso en mis oídos y el murmullo del viento entre los árboles. La lógica me decía que debía ser mi imaginación, una jugarreta de mi mente asustada, pero el instinto, esa voz interior que tantas veces me había guiado, me decía que el peligro era real. La advertencia había sido clara, inequívoca. Alguien o algo no me quería allí. La idea de volver al coche ya no me parecía tan segura. Si había alguien observándome desde la oscuridad, el coche no sería más que una trampa. Me sentía atrapada entre dos fuegos, la incertidumbre de la carretera y la amenaza invisible que acechaba en las sombras del restaurante. La adrenalina comenzó a bombear por mis venas, agudizando mis sentidos. Ya no era solo una mujer asustada, era una superviviente. Mi mente, entrenada durante años para resolver problemas y tomar decisiones difíciles, se puso en marcha. Necesitaba un plan. Necesitaba entender a qué me enfrentaba, y para eso tenía que superar el miedo y enfrentar lo desconocido. El susurro se repitió en mi mente, cada sílaba grabada a fuego en mi memoria. No deberías estar aquí. No era una sugerencia, era una orden. Pero ¿quién era para darme órdenes? Me enderecé, la determinación reemplazando al miedo. Había llegado a una edad en la que ya no me asustaba fácilmente. Había enfrentado a acreedores, a competidores desleales y al dolor de la pérdida. No iba a dejar que una voz anónima en la oscuridad me intimidara. Decidí que, en lugar de huir, iba a investigar. Si había alguien allí, quería verlo cara a cara. Quería saber por qué me estaba advirtiendo. Apagué la linterna, sumergiéndome de nuevo en la penumbra. Mis ojos, poco a poco, comenzaron a acostumbrarse a la falta de luz. Me moví en silencio, pegada a la pared del restaurante, utilizando la estructura como cobertura. Mi objetivo era rodear el edificio, buscar otra entrada, una ventana rota. Cualquier cosa que me permitiera ver qué o quién se escondía en su interior. Cada paso era deliberado, cuidadoso. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, traicionando mi presencia. Me detuve, conteniendo la respiración, esperando alguna reacción. Nada. El silencio seguía siendo mi único compañero. Seguí avanzando, mi mano rozando la fría y rugosa pared del edificio. Al llegar a la esquina, me asomé con precaución. La parte trasera del restaurante era aún más desoladora que la delantera. Había una pila de cajas de madera podridas, un viejo contenedor de basura oxidado y una puerta de servicio que parecía haber sido arrancada de sus bisagras. Y entonces lo vi, un tenue resplandor, una luz cálida y parpadeante que se filtraba a través de una de las ventanas del segundo piso. No era una luz eléctrica, era la luz de una vela o de una lámpara de aceite. Mi corazón dio un vuelco. No estaba sola. Había alguien dentro. La pregunta era ¿quién? Un vagabundo que había encontrado refugio en el edificio abandonado. ¿O algo mucho más siniestro? La curiosidad, a menudo una fuerza más poderosa que el miedo, me impulsó a seguir adelante. Necesitaba saber. Me acerqué a la ventana, intentando encontrar un ángulo que me permitiera ver el interior. Estaba demasiado alta. Busqué algo en que subirme. El contenedor de basura. Era asqueroso, pero era mi única opción. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, logré trepar a la tapa metálica, que se hundió bajo mi peso con un gemido de protesta. Desde allí apenas alcanzaba el alféizar de la ventana. Me aferré al marco de madera podrida y me impulsé hacia arriba. El cristal estaba sucio, cubierto de una gruesa capa de mugre, pero a través de él pude distinguir una habitación. Estaba escasamente amueblada, una cama deshecha, una pequeña mesa y una silla. Y en la mesa, una vela encendida proyectaba sombras danzantes en las paredes. Sentado en la silla, de espaldas a la ventana, había un hombre. No podía ver su rostro, solo su silueta recortada contra la luz de la vela. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando algo. O a alguien. La imagen me dejó helada. ¿Era él quien me había susurrado? ¿Qué estaba haciendo allí, en medio de la nada, en un restaurante abandonado? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Me quedé allí, observando, durante lo que me pareció una eternidad. El hombre no se movió.
El silencio en la habitación era tan profundo como el de afuera. Era como si estuviera contemplando una escena congelada en el tiempo. De repente, como si sintiera mi presencia, el hombre giró la cabeza lentamente, como si el cuello le pesara. No pude ver sus rasgos con claridad, pero pude sentir su mirada fija en mí, atravesando el cristal sucio y la oscuridad. Un pánico irracional se apoderó de mí. Me solté del alféizar y caí hacia atrás, aterrizando torpemente sobre el contenedor de basura. El ruido del metal al chocar contra mi cuerpo resonó en la noche como un disparo. Me quedé sin aire, el dolor agudo en mi espalda paralizándome por un instante. Sabía que me había descubierto. Tenía que huir. Me puse en pie, haciendo caso omiso del dolor, y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con la maleza y las piedras. Mi único pensamiento era alejarme de ese lugar, de ese hombre, de esa mirada que me había helado el alma. No me detuve hasta que llegué a mi coche. Me metí dentro, cerré la puerta con seguro, y me acurruqué en el asiento del conductor, temblando incontrolablemente. El silencio del coche ya no me parecía opresivo, sino un refugio. Afuera, en la oscuridad, sabía que algo o alguien me estaba observando. Y sabía, con una certeza aterradora, que mi noche apenas había comenzado. Los minutos se arrastraban con una lentitud exasperante. Cada sombra que se movía, cada hoja que caía sobre el parabrisas, me hacía dar un respingo. Mi corazón seguía latiendo a un ritmo frenético, un eco del terror que había sentido al ser descubierta. ¿Vendría el hombre por mí? ¿Qué quería? La imagen de su silueta girándose hacia mí se repetía en mi mente una y otra vez. Intenté racionalizar la situación. Quizás era solo un ermitaño, alguien que vivía apartado del mundo y que simplemente no quería ser molestado. La advertencia, no deberías estar aquí, podría haber sido solo eso, el deseo de un hombre solitario de proteger su privacidad. Pero mi instinto me decía que había algo más, algo oscuro y profundo que se escondía en las entrañas de El Cruce. El dolor en mi espalda se había convertido en una molestia sorda, un recordatorio constante de mi torpe huida. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Fue entonces cuando recordé a Roberto. Él siempre había sido mi ancla, mi roca. En momentos de crisis él sabía exactamente qué decir para calmar mis miedos. Elena, querida, me habría dicho con su voz grave y tranquilizadora. El miedo es solo una sombra. No tiene poder si no se lo das. Pensar en él me dio fuerzas. No podía quedarme allí, paralizada por el pánico, esperando a que el sol saliera, o a que el misterioso hombre decidiera mi destino. Tenía que tomar el control. Decidí que la mejor defensa era el ataque. No un ataque físico, por supuesto. A mi edad, mis días de pelear habían quedado muy atrás. Pero sí un ataque de ingenio, de estrategia. Si no podía huir, entonces tenía que entender. Y para entender necesitaba información. Me armé de valor y salí del coche una vez más. Esta vez, sin embargo, no me acerqué al restaurante. En su lugar caminé por el acotamiento de la carretera, en dirección contraria, alejándome de El Cruce. Mi plan era simple: buscar alguna señal, alguna casa cercana, cualquier cosa que me diera una pista sobre el lugar y su extraño ocupante. Caminé durante unos 15 minutos, la luz de la linterna abriendo un túnel en la oscuridad. El aire se había vuelto más frío, y la humedad se condensaba en mi aliento. Estaba a punto de darme por vencida cuando vi algo a un lado de la carretera. Era un pequeño buzón de correo, oxidado y cubierto de enredaderas. El nombre escrito en el lateral estaba casi borrado por el tiempo, pero pude descifrarlo: Familia Valverde. Un rayo de esperanza se encendió en mi interior. Si había un buzón, tenía que haber una casa. Apunté la linterna hacia el bosque, detrás del buzón, y vi un camino de tierra apenas visible, cubierto de maleza. Sin dudarlo, me adentré en él. El camino era angosto y sinuoso, y las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mi cabeza, creando un túnel oscuro y claustrofóbico. Después de unos cientos de metros, el camino se abrió a un claro, y en el centro del claro había una pequeña casa de madera, con el techo hundido y las ventanas rotas. Estaba tan abandonada como el restaurante. La decepción me invadió. Había esperado encontrar a alguien, una familia, una pareja de ancianos, alguien que pudiera explicarme el misterio de El Cruce. Pero solo había encontrado más ruinas, más silencio. Me acerqué a la casa, con la sensación de que mi búsqueda había llegado a un callejón sin salida. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, invitándome a entrar. Dudé por un momento, pero la necesidad de encontrar respuestas era más fuerte que mi aprensión. Entré en la casa. El interior estaba en un estado lamentable.
Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo mis pies a cada paso. Había un olor a humedad y a madera podrida que lo impregnaba todo. En la sala principal, encontré un álbum de fotos tirado en el suelo. Lo recogí con cuidado, soplando el polvo de la cubierta de cuero. Al abrirlo vi las imágenes de una familia feliz, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Sonreían a la cámara, sus rostros iluminados por la alegría. Pasé las páginas viendo a la niña crecer, celebrando cumpleaños, navidades, días de campo. Eran los Valverde. En la última página, había una foto de la niña, ya una adolescente, parada frente a El Cruce. El restaurante no estaba abandonado en la foto. Estaba lleno de vida, con las luces encendidas y coches estacionados afuera. La chica sonreía, abrazando al hombre de las fotos anteriores, su padre, y debajo de la foto una inscripción escrita a mano: Isabel y papá, inauguración de nuestro sueño, 1985. Una ola de tristeza me invadió al pensar en esa familia feliz, en su sueño convertido en ruinas. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué habían abandonado su hogar y su negocio? Seguí explorando la casa buscando más pistas. En una de las habitaciones encontré un pequeño escritorio de madera. Abrí uno de los cajones y encontré un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Eran cartas de Isabel a una amiga. Las leí con avidez, sintiéndome como una intrusa en la vida de esa chica, pero sin poder evitarlo. Las primeras cartas estaban llenas de optimismo y sueños. Hablaba del restaurante, de lo mucho que trabajaban sus padres, de sus planes para el futuro. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono de las cartas cambiaba. Se volvía más sombrío, más preocupado. Hablaba de problemas económicos, de deudas, de un hombre que venía a ver a su padre y que siempre los dejaba con miedo. El nombre de ese hombre aparecía una y otra vez: Ricardo Vargas. Isabel lo describía como un hombre encantador por fuera, pero con ojos fríos como el hielo. Decía que su padre había hecho un trato con él, un préstamo para mantener el restaurante a flote. Pero el préstamo venía con condiciones. Condiciones que Isabel no entendía del todo, pero que sentía que estaban destruyendo a su familia. La última carta estaba fechada en 1988. Estaba manchada de lágrimas y la letra era casi ilegible. Isabel escribía que sus padres se habían ido, que la habían dejado sola. Escribía que Vargas se había apoderado del restaurante, que lo había perdido todo. Y al final, una frase que me heló la sangre: no sé qué hacer. A veces pienso que sería mejor desaparecer, pero no puedo dejar a mi padre solo. Él está atrapado en ese lugar, y yo soy la única que puede liberarlo. Cerré el fajo de cartas, mi mente tratando de procesar lo que acababa de leer. La historia de los Valverde era una tragedia, una historia de sueños rotos y deudas impagables. Y en el centro de todo, un hombre llamado Ricardo Vargas. ¿Y el hombre del restaurante? Era el padre de Isabel, atrapado de alguna manera en el lugar que había sido su sueño y su perdición. ¿O era el propio Vargas, el fantasma de sus fechorías? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más oscura y aterradora de lo que había imaginado. El susurro: no deberías estar aquí, adquirió un nuevo significado. No era una amenaza, sino una advertencia. Una advertencia para que no me involucrara en una historia que no era la mía. Una historia de dolor y sufrimiento que había permanecido oculta durante décadas. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba involucrada. La historia de Isabel me había tocado de una manera profunda. Veía en ella un reflejo de mis propias luchas, de mi propia determinación para proteger a mi familia y mi legado. Sabía que no podía simplemente dar la espalda y marcharme. Tenía que hacer algo. Tenía que saber qué había pasado con Isabel y su padre. Y tenía que enfrentar al hombre que se escondía en el cruce. Con una nueva resolución salí de la casa abandonada y regresé a la carretera. El miedo seguía allí, un nudo apretado en mi estómago. Pero ahora estaba mezclado con un sentido de propósito. Ya no era una víctima de las circunstancias. Era Elena, y tenía una misión que cumplir. El restaurante me esperaba, con sus secretos y sus fantasmas. Y yo estaba lista para enfrentarlos. Volví sobre mis pasos, la determinación ahora una armadura contra el miedo que aún intentaba aferrarse a mí. La luz de la luna, más intensa ahora, bañaba el paisaje con una luz plateada, haciendo que las sombras parecieran aún más profundas, más amenazantes. Cuando llegué de nuevo al perímetro de El Cruce, me detuve. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Esta vez no actuaría con pánico, sino con un plan. Recordé las palabras de Roberto, que a su vez citaba a algún estratega militar. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás ileso de 100 batallas.
Mi enemigo, o al menos la figura central de este misterio, era el hombre de la ventana. Y yo era Elena, una mujer que había aprendido a leer a las personas no por sus palabras, sino por sus silencios, por los pequeños gestos que traicionan los secretos del alma. Mi fortaleza no era física, era mental. Decidí que la confrontación directa era el único camino. Esconderse y espiar solo aumentaría la tensión y la desconfianza. Tenía que acercarme a él, pero en mis propios términos. Caminé directamente hacia la puerta principal del restaurante, la misma que antes me había parecido tan ominosa. El candado oxidado seguía allí. Un guardián inútil de un lugar ya violado por el tiempo. No intenté forzarlo. En lugar de eso, me paré frente a la puerta. Respiré hondo y llamé. ¡Hola! Y mi voz sonó firme resonando en el silencio de la noche. Mi coche se ha descompuesto. Necesito ayuda. Esperé, mi corazón latiendo a un ritmo constante. No hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez más fuerte. Sé que hay alguien ahí. Vi la luz. No quiero hacerle daño. Solo necesito ayuda. El silencio se prolongó. Comencé a pensar que tal vez el hombre no respondería, que me ignoraría hasta que me cansara y me fuera. Pero entonces, oí un ruido en el interior. El sonido de una silla arrastrándose por un suelo de madera. Luego, el eco de unos pasos lentos, pesados que se acercaban a la puerta. Contuve la respiración. Un cerrojo metálico se deslizó con un chirrido agudo, y la puerta se abrió lentamente, revelando una rendija de oscuridad. En esa rendija apareció un rostro. Era un hombre mayor, quizás de unos 70 años, con el pelo blanco y revuelto y una barba de varios días. Sus ojos, hundidos en unas cuencas oscuras, me estudiaron con una intensidad que me inquietó. Eran ojos que habían visto demasiado, ojos cargados de una tristeza infinita. No se parecía en nada al Ricardo Vargas que Isabel había descrito en sus cartas. Este hombre parecía un prisionero, no un carcelero. ¿Qué quiere?, preguntó. Su voz era la misma que había susurrado la advertencia, rasposa y débil, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Mi coche, repetí manteniendo la calma, se descompuso en la carretera. Mi teléfono no tiene señal. Solo necesito usar su teléfono si tiene uno para llamar a una grúa. El hombre me miró durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta por completo y se hizo a un lado, invitándome a entrar. Dudé solo un instante. Entrar en ese lugar con ese hombre iba en contra de todo instinto de autopreservación. Pero la historia de Isabel, la necesidad de encontrar respuestas, me impulsó a cruzar el umbral. El interior del restaurante estaba sumido en la penumbra, iluminado únicamente por la luz de una lámpara de aceite que descansaba sobre la barra. El aire estaba viciado, cargado de olor a polvo y a encierro. Las mesas y las sillas estaban cubiertas con sábanas blancas, como fantasmas esperando a comensales que nunca llegarían. A pesar del abandono, se podía adivinar la antigua gloria del lugar. La barra era de caoba maciza, y detrás de ella, un gran espejo reflejaba la escena con una claridad espectral. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de paisajes mexicanos, de gente sonriendo, de familias celebrando. Era un lugar que había sido amado, un lugar lleno de vida. «No tengo teléfono», dijo el hombre cerrando la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo al volver a su sitio me provocó un escalofrío. La línea se cortó hace años. «Ya veo», dije, mi mente trabajando a toda velocidad. Estaba atrapada. ¿Puedo esperar aquí hasta que amanezca? Afuera hace frío». El hombre asintió en silencio y señaló una de las mesas cubiertas. «Siéntese». Obedecí quitando la sábana de una de las sillas. El polvo se levantó en una nube, haciéndome toser. El hombre se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa. La lámpara de aceite proyectaba largas y temblorosas sombras sobre su rostro, acentuando sus arrugas y la tristeza de su mirada. «¿Quién es usted?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. «Nadie», respondió. «Solo un viejo fantasma que cuida de este lugar». «Usted es el señor Valverde, ¿verdad?», me atreví a decir. El hombre se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y miedo en su expresión. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Encontré su casa y las cartas de su hija Isabel». El rostro del señor Valverde se contrajo de dolor. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada y se perdió en su barba. «Isabel», murmuró, su voz rota. «Mi niña». Se hizo un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y de un dolor que se podía sentir en el aire. Dejé que el hombre llorara en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar la avalancha de recuerdos que mis palabras habían desatado.
Yo, que había conocido el duelo, sabía que a veces el silencio es el único consuelo posible. Ella escribió sobre usted. Continué suavemente. Escribió que estaba atrapado aquí. El señor Valverde levantó la cabeza, sus ojos llenos de una desesperación que me partió el corazón. Lo estoy, dijo. Estoy atrapado por una deuda que nunca podré pagar. Y entonces comenzó a hablar. Me contó la historia de El Cruce, el sueño que él y su esposa habían construido con sus propias manos. Me habló de su éxito inicial, de cómo el restaurante se convirtió en un punto de referencia en la región, pero también me habló de la mala racha, de las deudas que comenzaron a acumularse. Fue entonces cuando apareció Ricardo Vargas. Lo describió como un hombre carismático, un salvador que les ofreció un préstamo para sanear sus finanzas. Era un tiburón disfrazado de oveja, dijo Valverde con amargura. Nos hizo firmar unos papeles que no entendíamos. Hipotecamos el restaurante, la casa, todo lo que teníamos. El préstamo, por supuesto, era una trampa. Los intereses eran exorbitantes, imposibles de pagar. Vargas comenzó a exigir más y más, tomando el control del negocio, humillándolos, amenazándolos. La esposa de Valverde no pudo soportarlo y se marchó, abandonándolo a él y a Isabel. Él se enamoró del sueño de otro, reflexionó Valverde. Vio lo que habíamos construido y lo quiso para él, pero no quería trabajarlo, solo poseerlo. Conducía un BMW último modelo, vestía trajes caros y nos hablaba como si fuéramos sus sirvientes en nuestra propia casa. Vargas se apoderó del restaurante y de la casa, pero permitió que Valverde se quedara, no por piedad, sino por crueldad. Lo convirtió en su sirviente, en un recordatorio constante de su victoria. Me dijo que la deuda estaba saldada si yo me quedaba aquí para siempre, como guardián de su trofeo, explicó Valverde, su voz temblando de rabia e impotencia. Me quitó mi vida, mi dignidad. Y lo peor de todo, me alejó de mi hija. ¿Qué pasó con Isabel? Pregunté aunque temía la respuesta. Ella intentó luchar, dijo Valverde, sus ojos brillando con un orgullo doloroso. Intentó buscar ayuda, encontrar un abogado, pero Vargas era demasiado poderoso. Tenía contactos, dinero. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. Una noche, ella vino a verme. Me dijo que tenía un plan, que había encontrado una manera de recuperar lo que era nuestro. Me dijo que se iba, pero que volvería por mí. Y esa fue la última vez que la vi. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. La tragedia de la familia Valverde era más profunda y oscura de lo que había imaginado. No era solo una historia de deudas, era una historia de crueldad. De un hombre que había destruido a una familia por pura codicia. Y en medio de todo, la pregunta que flotaba en el aire. ¿Dónde estaba Isabel? La confesión del señor Valverde me dejó sin aliento. La historia, contada con la voz quebrada de un hombre que lo había perdido todo, era una losa que pesaba sobre el aire viciado del restaurante. Era la encarnación de la injusticia, la historia de cómo la ambición de un solo hombre podía destruir no solo un negocio, sino el alma de una familia entera. Mi propio pasado, con sus luchas financieras para mantener a flote la pequeña empresa de transportes de Roberto después de su muerte, me hizo sentir una empatía profunda y dolorosa por aquel anciano. Yo había lidiado con bancos y prestamistas, pero nunca con una maldad tan personal y deliberada. ¿Y Ricardo Vargas? ¿Qué fue de él? Y pregunté, mi voz apenas un susurro, temiendo que la respuesta añadiera otra capa de oscuridad a la noche. El señor Valverde negó con la cabeza lentamente, sus ojos perdidos en algún punto del pasado. Vargas disfrutó de su victoria por un tiempo. Venía de vez en cuando a pavonearse, a recordarme que yo era suyo, que este lugar era suyo. Pero era un hombre hueco. Podía poseer las paredes, pero nunca el espíritu de El Cruce. El lugar murió con mi familia. La gente dejó de venir. La alegría se había ido. Al final, se convirtió en esto. Una tumba vacía. Un día, simplemente dejó de venir. Oí rumores de que se había mudado a la ciudad, que había hecho otras inversiones, que se había vuelto aún más rico y poderoso. Me dejó aquí pudriéndome con mis recuerdos. La imagen de Vargas, un hombre que construía su imperio sobre las ruinas de los sueños de otros, me revolvió el estómago. Era el tipo de hombre que el mundo parecía recompensar. Aquellos que confunden el poder con el valor y la riqueza con el éxito. ¿Y nunca intentó irse? ¿Buscar a Isabel? Insistí, incapaz de comprender cómo un padre podía resignarse a un destino tan cruel. Valverde me miró, y por primera vez vi algo más que tristeza en sus ojos. Vi vergüenza. Al principio sí, pero él me rompió. Me convenció de que no tenía a dónde ir, de que si salía de aquí, sus hombres me encontrarían.
y me hizo creer que Isabel estaba mejor sin mí, que mi presencia solo le traería más problemas. Me convertí en un cobarde, señora, un cobarde que se escondió detrás de estas paredes mientras su hija estaba sola en el mundo. Sus palabras eran un látigo de autodesprecio. Quise decirle que no era un cobarde, que había sido una víctima, pero sabía que las palabras no servirían de nada. El único que podía perdonarlo era él mismo. Ella no pensaba eso. Le dije con suavidad. En su última carta escribió que volvería por usted, que usted era la razón por la que seguía luchando. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿De verdad? ¿De verdad escribió eso? Asentí. Sí, ella nunca perdió la fe en usted. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en la increíble resiliencia del espíritu humano, en la fuerza de una hija que se negaba a abandonar a su padre, y en la tragedia de un hombre atrapado en una prisión de miedo y arrepentimiento. El restaurante, con sus fantasmas y sus recuerdos, parecía suspirar a nuestro alrededor. De repente, un pensamiento me asaltó, una idea tan improbable que casi la desecho. Señor Valverde, empecé con cautela. ¿Sabe usted si Vargas alguna vez guardó algo aquí? ¿Documentos, papeles importantes? Valverde frunció el ceño pensativo. No lo sé. Él tenía una oficina en el piso de arriba, la habitación donde dormía cuando se quedaba. Nunca me permitió entrar allí. La mantenía cerrada con llave. Mi corazón empezó a latir más deprisa. La habitación de la ventana, la habitación donde había visto al señor Valverde sentado. ¿Y la llave? Pregunté. La tiene usted. No era una pregunta. Él asintió lentamente. La tiró en un rincón el último día que vino. Dijo que ya no le importaba nada de este basurero. La esperanza, una llama pequeña pero tenaz, se encendió en mi interior. ¿Y si los papeles que Isabel necesitaba, la prueba del fraude de Vargas, hubieran estado allí todo el tiempo? Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única que teníamos. Tenemos que buscar, le dije, mi voz cargada de una nueva energía. Tenemos que subir a esa oficina. El señor Valverde me miró, el miedo luchando contra la chispa de esperanza que mis palabras habían encendido en sus ojos. No sirve de nada, murmuró. Han pasado más de 30 años. Nunca es tarde para la justicia, le respondí levantándome de la silla. Nunca es tarde para honrar la memoria de su hija. Mi determinación pareció contagiarlo. Se puso en pie, sus viejos huesos crujiendo en protesta, pero su postura era más erguida, su mirada más firme. Me guió a través del salón oscuro, subiendo por una escalera de madera que gemía bajo nuestro peso. Llegamos a una puerta al final de un pasillo corto. Era la única puerta que no estaba cubierta de telarañas. El señor Valverde sacó una vieja llave de latón de su bolsillo y con manos temblorosas la introdujo en la cerradura. El mecanismo, oxidado por la falta de uso, se resistió al principio, pero finalmente cedió con un chasquido. La puerta se abrió, revelando la habitación que yo había visto desde el exterior. El aire en el interior era aún más denso, casi irrespirable. La habitación estaba tal y como la había visto. Una cama, una mesa, una silla. Y sobre la mesa, un viejo maletín de cuero. Nos acercamos al maletín como si fuera un artefacto sagrado. Estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. El señor Valverde lo abrió con cuidado. Dentro había un caos de papeles, facturas, recibos, cartas. Comenzamos a revisarlos, uno por uno, bajo la temblorosa luz de la lámpara de aceite. La mayoría eran documentos sin importancia, viejos registros del restaurante de la época de Vargas. La esperanza comenzó a desvanecerse. Quizás el anciano tenía razón. Quizás era una búsqueda inútil. Estaba a punto de rendirme cuando mi mano tropezó con un sobre escondido en el fondo del maletín. No era un sobre de negocios. Era un sobre personal, de color crema. En el reverso había un remitente. Clínica de Especialidades Médicas Houston. Mi pulso se aceleró. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta y una serie de documentos médicos. La carta era de un médico, dirigida a Ricardo Vargas. Hablaba de un diagnóstico, de una enfermedad terminal, y de un pronóstico de vida de no más de 6 meses. La fecha de la carta era de unas semanas después de la última vez que Vargas había visitado el restaurante. Vargas no había abandonado el lugar porque ya no le importara. Lo había abandonado porque se estaba muriendo. Y en su arrogancia, en su prisa por arreglar sus asuntos, había dejado atrás lo único que podía destruirlo. Debajo de la carta del médico había otro documento. Era un contrato, el contrato original del préstamo entre Vargas y los Valverde. Pero este era diferente al que Valverde recordaba. Este tenía una cláusula adicional, escrita en letra pequeña, casi ilegible.
Una cláusula que estipulaba que, en caso de fallecimiento del prestamista, la deuda se consideraría saldada y todas las propiedades hipotecadas volverían a sus dueños originales. Vargas, en su afán por atar a Valverde, había creado sin querer su propia trampa. La deuda había estado legalmente saldada durante 30 años. El señor Valverde era un hombre libre. El anciano miró el papel, sus ojos recorriendo las palabras una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veían. Luego levantó la vista hacia mí, su rostro una máscara de incredulidad y asombro. Soy libre, susurró. Y entonces, el hombre que había llorado en silencio, el hombre que había vivido como un fantasma durante 3 décadas, se derrumbó en mis brazos y sollozó. Lloró por los años perdidos, por el dolor sufrido, por la hija que nunca volvió. Y yo lo abracé, llorando con él. 2 extraños unidos por el azar en una noche oscura, en un restaurante olvidado, donde la justicia, después de un largo y tortuoso sueño, finalmente había despertado. La revelación contenida en aquellos papeles amarillentos fue como una onda expansiva que sacudió los cimientos del restaurante y de la vida del señor Valverde. Durante unos instantes que parecieron eternos, el único sonido en la habitación fue el de sus sollozos, un torrente de dolor y alivio que había estado contenido por 30 años. Sostuve a aquel hombre frágil, sintiendo el temblor de su cuerpo, y comprendí que no solo estábamos ante la liberación de una deuda financiera, sino ante la redención de un alma. La prisión del señor Valverde no había sido solo de paredes y un contrato fraudulento. Había sido una cárcel de culpa, miedo y desesperanza. Y ahora, la llave que abría todas las cerraduras estaba en nuestras manos. Cuando sus lágrimas finalmente amainaron, se apartó de mí lentamente, secándose el rostro con el dorso de su mano arrugada. Sus ojos, aunque rojos e hinchados, tenían una nueva luz. Era la luz de la posibilidad, del futuro. Libre, repitió, la palabra sonando extraña y maravillosa en sus labios. Después de tanto tiempo, soy libre. Miró el contrato como si fuera un objeto sagrado, pasándolo de una mano a otra. Isabel. Ella tenía razón. Siempre me dijo que la verdad encontraría su camino. El pensamiento de Isabel nos devolvió a la realidad. La libertad de su padre era una victoria inmensa, pero la historia no estaba completa. ¿Qué cree que pasó con ella, señor Valverde?, le pregunté con delicadeza. Él se sentó en el borde de la vieja cama, el contrato aún en sus manos. No lo sé, admitió, su voz teñida de una tristeza renovada. Cuando se fue esa noche, estaba llena de fuego, de determinación. Había descubierto algo sobre Vargas, algo que iba a usar en su contra. Dijo que iba a buscar a un periodista, a alguien que no tuviera miedo de publicar la verdad. Pero después, nada, silencio. La idea de una joven enfrentándose sola a un hombre tan poderoso y despiadado como Vargas era aterradora. La maquinaria de la justicia a menudo se mueve lentamente, si es que se mueve, para los que no tienen dinero ni influencias. Era muy posible que Vargas, al descubrir sus intenciones, hubiera hecho algo para silenciarla. Pero aferrarse a la peor de las posibilidades no nos llevaría a ninguna parte. Tenemos que averiguarlo, dije con firmeza. Esta prueba, añadí, señalando el contrato, lo cambia todo. No solo le devuelve su propiedad, sino que demuestra el fraude de Vargas. Esto nos da poder. Nos da una voz. Empecé a pensar como lo había hecho tantas veces al frente del negocio de mi esposo, de forma estratégica. El miedo y la conmoción inicial habían dado paso a una claridad mental, a un enfoque nítido. Necesitábamos un plan. Lo primero que haremos al amanecer, comencé, trazando el plan en voz alta, es salir de aquí. Llamaré a una grúa para mi coche, y usted vendrá conmigo. Iremos a la ciudad. Necesitamos un abogado, el mejor que podamos encontrar. Pero yo no tengo dinero, señora. No tengo nada, dijo Valverde, la vieja sombra de la impotencia cruzando su rostro. No se preocupe por eso, le aseguré. Yo me encargaré. Considere esto una inversión en la justicia. Además, añadí con una media sonrisa, usted es el dueño legítimo de una propiedad considerable. Una vez que todo esto se aclare, no tendrá problemas de dinero. La idea pareció asentarse lentamente en su mente. Él, el fantasma de El Cruce, dueño de nuevo, era un concepto que su cerebro aún luchaba por asimilar. Lo segundo, continué, es que el abogado presente este documento ante los tribunales. Iniciaremos un proceso para reclamar su propiedad y, al mismo tiempo, abriremos una investigación sobre la desaparición de Isabel Valverde. El nombre de su hija, dicho en un contexto de acción y esperanza, pareció fortalecerlo. Asintió, su expresión cada vez más decidida. Y lo tercero,
dije, mirando alrededor de la habitación polvorienta. Es buscar más. Vargas era un hombre arrogante. Es posible que haya dejado más pistas, no solo aquí, sino en otros lugares. Necesitamos averiguar todo lo que podamos sobre él, sus negocios, sus socios, sus enemigos. Alguien, en alguna parte, debe saber algo sobre lo que le pasó a Isabel. Comenzamos esa misma noche. Impulsados por una nueva energía, registramos cada rincón de la oficina de Vargas. Revolvimos cajones, miramos debajo de la cama, vaciamos el maletín por completo. Encontramos más papeles de negocios, la mayoría sin interés, pero también encontramos una pequeña agenda de cuero negro. En su interior había una lista de nombres y números de teléfono. Muchos de ellos eran de políticos locales, jueces y empresarios importantes de la época. La red de poder de Vargas era extensa, pero un nombre llamó mi atención. Estaba anotado en la última página con una caligrafía apresurada. Arturo Paz. No había número, solo el nombre. ¿Le suena este nombre? Le pregunté al señor Valverde. Él negó con la cabeza. Nunca lo oí. Guardé la agenda. Era otra pieza del rompecabezas, aunque no sabíamos dónde encajaba. Pasamos el resto de la noche hablando, planeando. El señor Valverde me contó más sobre Isabel, sobre su inteligencia, su valentía. Me habló de su esposa, de cómo el estrés y el miedo la habían quebrado. Mientras hablaba, vi cómo el hombre encorvado y roto que había conocido horas antes se transformaba. Se enderezaba, sus ojos recuperaban parte de su antiguo brillo. Estaba recordando quién era antes de que Ricardo Vargas le robara la vida. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana sucia, tiñendo la habitación de un tono dorado. La noche había terminado. El mundo exterior, con sus propios desafíos y realidades, nos estaba llamando. Salimos del restaurante y, por primera vez en 30 años, el señor Valverde cruzó el umbral hacia la luz del día como un hombre libre. El aire de la mañana era fresco y limpio. Se detuvo en los escalones, respirando profundamente, como si estuviera probando el aire de un planeta nuevo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Mi coche seguía allí, un recordatorio silencioso del giro que había dado mi vida en las últimas horas. Caminé por la carretera hasta que encontré señal en mi teléfono. La primera llamada fue a una grúa. La segunda, a mi hija, para decirle que estaba bien, que había tenido un contratiempo, pero que todo estaba bajo control. No le di detalles. Sería una historia demasiado larga y extraña para contarla por teléfono. Mientras esperaba la grúa, el señor Valverde y yo nos sentamos en el capó de mi Mercedes. Él miraba el restaurante, su hogar, su prisión, con una nueva perspectiva. Voy a restaurarlo, dijo de repente. Voy a devolverle la vida. Lo haré por ella, por Isabel. Sus palabras me conmovieron profundamente. Su sueño no estaba muerto, solo había estado dormido, esperando el momento de despertar. Cuando la grúa llegó, el conductor, un hombre joven y corpulento, nos miró con curiosidad. No hizo preguntas, pero su mirada iba de mi coche de lujo a la figura desaliñada del señor Valverde y al restaurante abandonado. Era una escena extraña, sin duda. «A la ciudad, por favor», le dije al conductor, y luego me volví hacia mi nuevo amigo. «Vamos, señor Valverde, tenemos trabajo que hacer». Él asintió y con una última mirada el cruce, subió al taxi de la grúa. Yo lo seguí. Mientras nos alejábamos, vi el restaurante hacerse más y más pequeño en el espejo retrovisor. Ya no era un lugar de terror y desesperación. Ahora era un símbolo de esperanza. El punto de partida de una nueva batalla. Una batalla por la justicia, por la memoria de Isabel y por el futuro de un hombre que había vuelto a nacer. La noche había sido larga y oscura, pero el día prometía traer la luz. El viaje a la ciudad fue extrañamente silencioso. El señor Valverde, cuyo nombre de pila supe que era Miguel, miraba por la ventana con una mezcla de asombro y aprensión. 30 años. 30 años sin ver el bullicio de la vida urbana, el tráfico, los edificios altos, la gente caminando deprisa con sus vidas a cuestas. Para él, era como viajar en el tiempo. Para mí, era un momento de reflexión. ¿Cómo había terminado yo, Elena, una viuda que solo buscaba una jubilación tranquila, en medio de una conspiración de décadas y una búsqueda de justicia? La vida, me recordé a mí misma, tiene una forma curiosa de presentarnos los desafíos que necesitamos, no los que queremos. Tal vez, después de años de sentirme un poco perdida tras la muerte de Roberto, este propósito era exactamente lo que mi espíritu anhelaba. Lo primero que hicimos al llegar fue buscar un hotel. Miguel necesitaba un baño, ropa limpia y un lugar donde descansar. Lo dejé instalado en una habitación cómoda, prometiendo volver en unas horas. Mi siguiente parada fue un despacho de abogados que un viejo amigo de Roberto me había recomendado hacía años.
Si alguna vez te enfrentas a un gigante, Elena, llama a Benjamín Suárez. Es caro como un pecado, pero es un perro de presa con los códigos legales. Nunca pensé que necesitaría sus servicios, pero la vida de nuevo me sorprendía. El bufete de Suárez estaba en el corazón del distrito financiero, en un edificio de cristal y acero que gritaba poder y dinero. Me sentí un poco intimidada al entrar, con mi ropa de viaje y el cansancio de una noche sin dormir. Pero luego recordé por qué estaba allí. Enderecé los hombros, me ajusté el bolso Chanel, un regalo de aniversario de Roberto de hacía muchos años, y pedí ver al licenciado Suárez. Su secretaria, una mujer impecablemente vestida, me miró con escepticismo hasta que mencioné el nombre de mi difunto esposo. El semblante de la mujer cambió y, unos minutos después, me conducía al despacho de Benjamín Suárez. Era un hombre de mi edad, con el pelo canoso y unos ojos penetrantes que parecían leer el alma. Le conté toda la historia, desde la avería de mi coche hasta el descubrimiento del contrato en la oficina de Vargas. Hablé sin interrupción durante casi una hora. Él escuchó pacientemente, sin tomar notas, su mirada fija en mí. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y se quedó en silencio por un largo momento. Señora, dijo finalmente, su voz grave y mesurada. Esta es una de las historias más extraordinarias que he oído en mis 40 años de carrera. Y también una de las más peligrosas. Ricardo Vargas, incluso después de muerto, sigue siendo una figura poderosa en esta ciudad, continuó. Su imperio, ahora en manos de su único hijo, Ricardo Vargas Jr., tiene tentáculos por todas partes. Ir contra ellos no será fácil. Intentarán desacreditarla, a usted y al señor Valverde. Dirán que es un viejo loco y que usted es una oportunista. No me importa lo que digan, respondí con firmeza. Solo me importa la verdad. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Suárez. Me gusta su determinación, Elena. Me recuerda a su esposo. De acuerdo. Acepto el caso. Sentí una oleada de alivio. Con Suárez de nuestro lado, nuestras posibilidades aumentaban exponencialmente. Le entregué el contrato y la agenda de Vargas. Él los examinó con la pericia de un cirujano. La cláusula de fallecimiento es nuestra piedra angular. Es irrefutable. Recuperar la propiedad será la parte fácil. La investigación sobre Isabel Valverde. Eso será más complicado. Y sobre el nombre que encontró, Arturo Paz. Me suena. Déjeme hacer algunas llamadas. Durante los días siguientes, nos sumergimos en una vorágine de actividad. Suárez y su equipo se movieron con una rapidez y eficiencia impresionantes. Presentaron la demanda para reclamar la propiedad de Miguel, creando un revuelo en los círculos legales y empresariales de la ciudad. Mientras tanto, Miguel, bajo mi cuidado, comenzó a experimentar una transformación asombrosa. Un corte de pelo, ropa nueva y 3 comidas al día hicieron maravillas en su aspecto físico. Pero el cambio más profundo fue interno. La certeza de su libertad y la esperanza de encontrar a su hija lo rejuvenecieron. Pasábamos horas hablando, reconstruyendo el pasado. Le pedí que me contara todo lo que recordaba sobre Arturo Paz. Después de mucho pensar, recordó algo. Era un joven que trabajaba para Vargas, dijo Miguel. Un chico de los recados, asustado pero ambicioso. Vargas lo trataba mal, lo humillaba constantemente. Recuerdo que Isabel una vez me dijo que sentía lástima por él, que veía bondad en sus ojos a pesar de todo. Esta información era crucial. Arturo Paz no era un socio, era un subordinado, alguien que probablemente conocía los secretos de Vargas, pero que no tenía poder para hacer nada al respecto. Suárez puso a sus investigadores a trabajar. Descubrieron que Arturo Paz seguía viviendo en la ciudad. Era dueño de una pequeña librería de viejo en un barrio tranquilo. Había llevado una vida modesta, casi anónima, como si intentara pasar desapercibido. Decidí que debía ir a verlo yo misma. Suárez se opuso al principio, argumentando que era demasiado arriesgado. Pero yo insistí. A veces, una conversación de corazón a corazón puede lograr más que 1000 citaciones legales. La librería de Arturo Paz era un lugar encantador, lleno del olor a papel viejo y a historias olvidadas. Lo encontré detrás del mostrador. Un hombre de unos 60 años con gafas gruesas y una expresión melancólica. Cuando me presenté y mencioné el nombre de Ricardo Vargas, su rostro palideció. No sé nada, dijo rápidamente desviando la mirada. Eso fue hace mucho tiempo. Sé que trabajaba para él, dije con suavidad. Y sé que conoció a Isabel Valverde. El nombre de Isabel lo desarmó. Sus hombros se hundieron y suspiró profundamente. Isabel, murmuró. Era una buena chica. Demasiado buena para este mundo. Le conté todo. El regreso de su padre, el descubrimiento del contrato, nuestra búsqueda de la verdad. Él escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas.
Tenía tanto miedo, confesó finalmente, su voz temblando. Vargas era un monstruo. Yo vi lo que le hizo a los Valverde. Lo vi todo. Arturo me contó que la noche que Isabel desapareció, ella lo había buscado. Le había mostrado unas pruebas que había conseguido. Pruebas de que Vargas no solo era un estafador, sino que también estaba involucrado en el lavado de dinero a través de una de sus empresas. Ella iba a entregar esas pruebas a un periodista esa misma noche. Le rogué que no lo hiciera, dijo Arturo sollozando. Le dije que Vargas la mataría. Pero ella era tan valiente. Dijo que no podía dejar que ese hombre destruyera a su padre. Me pidió que si algo le pasaba, guardara una copia de los documentos y se los diera a alguien de confianza. ¿Y qué pasó? Pregunté conteniendo la respiración. Vargas se enteró, no sé cómo. Alguien debió de avisarle. Esa noche lo oí hablar por teléfono. Dijo que tenía que solucionar el problema de la chica. Después de eso, nunca más la vi. El corazón se me encogió. El peor de nuestros temores parecía confirmarse. ¿Y los documentos? ¿Los tienes? Le pregunté. Arturo asintió. Se levantó y fue a la trastienda. Regresó con una vieja caja de zapatos. Dentro, envuelto en una bolsa de plástico, había un fajo de papeles. Eran fotocopias de estados de cuenta bancarios, de transferencias, de libros de contabilidad falsos, la prueba irrefutable de los crímenes de Ricardo Vargas. He vivido con esto durante 30 años, dijo Arturo, entregándome la caja. Con el miedo y la culpa. Por favor, haga justicia por ella. Le prometí que lo haría. Salí de la librería con la caja en mis manos. Era la pieza final del rompecabezas. No solo podíamos limpiar el nombre de los Valverde, sino que podíamos destruir el legado de Ricardo Vargas de una vez por todas. Al regresar al hotel, le conté todo a Miguel. Escuchó la historia de la valentía de su hija, de su sacrificio final, con una mezcla de orgullo y un dolor insoportable. Lloramos juntos, por la joven valiente que había luchado hasta el final. Pero nuestras lágrimas no eran de derrota, eran de determinación. La batalla legal que se avecinaba sería monumental. Ricardo Vargas Jr. contrató al bufete más agresivo de la ciudad. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, pintando a Miguel como un anciano senil y a mí como una cazafortunas. Nos enfrentamos a una campaña de desprestigio brutal, pero no nos inmutamos. Teníamos la verdad de nuestro lado, y teníamos a Benjamín Suárez, que luchó como un león en los tribunales. El día del juicio final, la sala estaba abarrotada. Ricardo Vargas Jr., una versión más joven y arrogante de su padre, nos miraba con desprecio desde la mesa de los acusados. Cuando Suárez presentó las pruebas de Arturo Paz, una ola de conmoción recorrió la sala. La evidencia era abrumadora. El imperio de Vargas, construido sobre cimientos de fraude y crimen, comenzó a desmoronarse. El juez dictó sentencia. Miguel fue declarado el único y legítimo propietario de El Cruce y de la casa familiar. Además, el tribunal ordenó una investigación criminal sobre el lavado de dinero de Vargas Enterprises y, lo más importante, sobre la desaparición y posible asesinato de Isabel Valverde. Fue una victoria total. Al salir del juzgado, una multitud de periodistas nos rodeó. Pero mi atención estaba en Miguel. Estaba de pie en los escalones, mirando al cielo, con una expresión de paz en su rostro. «Lo hicimos, Isabel», susurró. «Lo hicimos, mi niña. La justicia a veces tarda en llegar. A veces se pierde en los vericuetos de la ley y en los corredores del poder. Pero esa noche, en una carretera solitaria, el destino me había puesto en el camino de un restaurante abandonado y de una historia olvidada. Y juntos, un anciano, una viuda y el fantasma de una joven valiente, habíamos demostrado que ninguna injusticia puede permanecer oculta para siempre. La verdad, como la luz del sol, siempre encuentra una manera de abrirse paso a través de la oscuridad. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No es hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas.
sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible. Que hay un centro en nosotros donde todo descansa. Y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido, por favor, déjame un comentario. Y sigue nuestro canal para más relatos que tocan el alma. Me encantaría saber qué otras historias y asuntos te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas? Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado unas recetas de tés relajantes y postres deliciosos sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que las disfrutes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos siempre.